Mitos del estudio. Imagina que no sabes nadar. Eres una persona, estás frente a una piscina, no sabes nadar y de repente te empujan. Si estás pasando a ahogarte en medio de la piscina y alguien llega y te pide que nades en crawl, que es una de las técnicas de nado más efectivas que existen, pero tú no sabes nadar y estás medio ahogándote en la piscina, ¿ustedes creen que en esa situación podrían aprender a nadar crawl? ¿Qué opinan? Sí, no, pónganlo ahí en el chat. Muy probablemente no. Bueno, sucede lo mismo con los alumnos. Nosotros queremos que nuestros alumnos les vaya bien. Como maestros, llegamos los primeros días y les decimos, saca 10, que te vaya bien, quiero que estén pues de lo mejor de ti mismo. Y es básicamente como pedirles que aprendan las mejores técnicas, que en este caso sería como el equivalente a la mejor técnica de nado que es el crawl, pero la verdad es que pues los alumnos no lo saben, entonces pues están dando patadas de ahogado cuando en este momento alguien les está diciendo que aprendan a estudiar correctamente. Y de hecho, existen métodos y técnicas de enseñanza que nos ayudan a sacar lo mejor de los estudiantes. Y esto es algo bueno y algo malo al mismo tiempo, depende de por dónde lo veamos. Algo bueno porque los alumnos, los mejores alumnos, los que mejor se desempeñan, piensen en quiénes son los alumnos que les va mejor en su clase. Muchos de estos son en parte porque no es porque hayan nacido tocados por Dios o porque ellos nacieron buenos para las matemáticas o porque nacieron buenos para su clase, sino porque genuinamente tienen buenas técnicas y métodos y aquellos que les va mal es porque no los traen. Entonces, la parte buena es que podemos nosotros como maestros aprenderlos o nosotros como estudiantes perpetuos que igual somos, aplicarlos para sacar lo mejor de nosotros mismos. Y en esta presentación, el día de hoy, estoy seguro que vamos a incomodar a más de uno. Entonces, es parte de aprender algo nuevo, ¿no? Romper nuestras viejas creencias. Para darles un poco de contexto de por qué rayos estoy hablando de mitos de estudio y del aprendizaje y también porque estoy seguro que muchos y muchas de ustedes me conocen por el contenido en redes sociales. Yo me salí de 3 universidades y precisamente publico contenido en redes sociales porque, bueno, en este entrar y salir de las universidades yo quería dedicarme a hacer video para redes sociales, que es lo que hago actualmente. Yo vendo mi trabajo como videógrafo y he trabajado para políticos, para etcétera. He hecho muchos videos igual educativos, he trabajado para escuelas, para maestros, etcétera. Pero mi especialidad es el video y la publicidad. De profesión soy mercadólogo, soy licenciado en mercadotecnia, pero en este, pues, ir y venir de las universidades, me dediqué a, pues, aprender por mi cuenta, también me dediqué a estudiar. Hice dos cosas. Por un lado tenía la parte del video y por otro lado, como nací en una familia de maestros, tenía esta parte pues, de la ciencia de la educación. Y empecé a combinar las dos. Por eso empecé a publicar videos hablando de estos temas y me di cuenta que habían muchos maestros y muchos estudiantes que no tenían ni idea de cuáles eran estas mejores experiencias. Justamente esto que pasó, la verdad, en pocas palabras, lo que aprovecho o lo que rescato de esta experiencia de la universidad es que hizo que me cuestionara cómo rayos aprendemos y enseñamos. Porque estando ahí afuera, bueno, me tocó justamente al estar en diferentes universidades y también al estar muy de cerca con personas que varios de mi familia están, mi familia, por ejemplo, mi abuelita es la mejor maestra de primaria que conozco, pero muchos de mis familiares han estado más en educación primaria y secundaria. Pero pues igual en estos años le ha tocado la oportunidad de trabajar con maestros de diferentes niveles, desde primaria hasta maestría. Y con todos estos, me doy cuenta de que en muchas ocasiones los maestros se dejan llevar más por opiniones. La educación está muy regida por opiniones y no tanto, pues, por el método científico, que ahorita vamos a hablar de esto. En esta búsqueda, precisamente me obsesioné con leer. Ustedes saben que me encanta compartir muchísimo acerca de libros y justamente poniendo a prueba lo que iba aprendiendo acerca de métodos de estudio, pues decidí mejorar mi técnica de la lectura. Y entre esta búsqueda encontré que existen ciertos mitos que se habían vuelto creencias populares. Mitos a veces un poco absurdos, como el hecho de que solo usamos el 10% de nuestro cerebro, y esto en realidad no afecta tanto como maestros, si lo queremos o no, no afecta tanto a nuestra práctica educativa, que por cierto es un mito, utilizamos el 100% del cerebro. La ciencia ficción y las películas como Lucy o Sin Límites son las que popularizan este tipo de ideas, pero bueno, este tipo de mitos, así como chiquitos, medio inofensivos, son los que se han vuelto parte de las creencias populares, pero hay otros mitos un poco más peligrosos que también se han vuelto parte de la creencia popular y que tanto maestros como estudiantes siguen creyendo.
Y parte de lo que quiero que se lleve en el día de hoy es un poco sacudirse todas estas ideas que vamos a ver que son falsas, tratar de verlo de manera objetiva, porque nuevamente hay muchas, como durante muchos años la educación se rige por opiniones y por un poco de, pues yo tengo mi mejor manera de enseñar porque llevo 20 años dando clase frente a grupo. Bueno, tratemos de verlo voy a tratar de darles la bibliografía de todo lo que les voy a presentar el día de hoy para que ustedes, cada uno de ustedes pueda profundizar en alguno de los temas que más les interese. Entonces vamos a tratar de verlo de la manera más objetiva y también porque creo que todos deseamos enseñar mejor. ¿Y qué implica esto de enseñar mejor? Que a los alumnos les vaya bien. Que si un maestro en parte se mide por la calidad de los alumnos que vayan saliendo de sus clases. Entonces, deseamos genuinamente, porque esto es una carrera donde hay mucha pasión, genuinamente deseamos que a nuestros alumnos les vaya bien, porque si les va bien, sobre todo cuando pues están tan jóvenes, pues definitivamente deseamos ver que crezcan. Muchos niños pues viven en situaciones complicadas y sabemos que la educación es un camino, pues el hecho de que vayan por el buen camino. Entonces, si genuinamente queremos impactar a los alumnos o viéndolo ya de una manera más profesional, si nosotros como pues como profesores, como docentes, como maestros, también queremos seguir creciendo en esta profesión, pues necesitamos quitarnos de lado todos estos mitos que en realidad están estorbando un poco esta práctica y enfocarnos en las cosas que sabemos que funcionan, ¿ok? Entonces es un poco de lo que quiero que se lleven el día de hoy. Y por eso vamos a hablar de métodos de estudio y también de aprendizaje que la ciencia ha demostrado que funcionan. Y cuando digo ciencia, ¿a qué ciencia me estoy refiriendo? Nada más y nada menos que a la psicología. Y esto es uno de los mitos que más adelante vamos a estar derribando. No sé si han visto mis historias recientemente, pero desde hace un par de semanas que me la paso publicando en historias la frase de que dejen de investigar de neurociencias, pónganse a investigar de psicología. Y es uno de los mitos más grandes que traemos hoy en día. Pero bueno, la respuesta está en la psicología y no es nada del otro mundo, es psicología básicamente, ¿ok? De esta es la ciencia de la que estoy hablando. Y para empezar, hay que dejar algo claro, que una cosa es lo que nos gusta y otra es lo que nos conviene. ¿A qué me refiero? Una cosa es que nos guste enseñar de cierta manera, porque ya me acostumbré, porque llevo muchos años haciendo eso. Y otra cosa es que nos conviene porque está demostrado que funciona mejor, porque tiene más eficacia para que los alumnos recuerden a largo plazo o para que los alumnos aprendan mejor ciertas técnicas de estudio. Y esto es algo muy parecido a lo que pasa con la comida. O sea, en realidad una cosa es que nos guste comer hamburguesas con tira crispy porque están deliciosas y otra cosa es que en realidad pues, nos convenga más comer una pechuga a la plancha con una ensalada. Es exactamente lo mismo, ¿ok? Entonces tenemos que separar esto porque en muchas ocasiones nos va a pasar que, pues, que nosotros vamos a decir que pues a mí me gusta enseñar de cierta manera, pero pues a ti te guste o te acomodes o te hayas acomodado a enseñar o hacer las cosas de cierta manera, no necesariamente es el método más efectivo y no podemos confiar en a veces ni en nosotros mismos ni en nuestro propio juicio. ¿Y por qué? Porque existen este tema de los sesgos cognitivos que básicamente siempre le vamos a dar, que por ejemplo, uno que es el sesgo de confirmación, siempre vamos a darle más peso a la evidencia que confirme lo que nosotros creemos y vamos a hacer un ladito, solemos rechazar aquellas ideas o creencias que van en contra de lo que pensamos. Entonces, por eso igual, ahorita que vamos a estar hablando de estos mitos, justamente van a atacar su sistema de creencias. O sea, hay muchas cosas que ustedes pueden llevar varios años creyéndolas y que ahorita van a decir, no, ¿cómo que es mentira? Entonces, estas ideas van a estar atacando su sistema de creencias y puede sentirse justamente atacados, ¿no? Entonces, bueno, por eso es importante que no porque te gusta a ti o te sientes más cómodo o cómoda haciendo algo porque llevas muchos años haciéndolo, quiere decir que es el método más efectivo, ¿ok? Y vamos a empezar con un gran mito. Y es que los estudiantes saben cómo y cuándo aprenden mejor. Esto no es verdad. En realidad, se cree que cada estudiante tiene su propio método de estudio y al inicio les preguntaba qué pasaría si no supieras nadar y te empujan a una piscina y estando ahogando y mientras te estás casi ahogando te piden que aprendas a nadar en crawl, que es una de las mejores técnicas de estudio. Bueno,
se cree que cada estudiante cuando llega a la escuela, y aquí seguro hay maestros, por aquí hace ratito me estaban platicando que hay maestros de primaria, de bachillerato, bueno, se estuvieron conectando más, igual seguro hay maestros de diferentes niveles, pero esto pasa en todos, que se cree que cuando pues un estudiante ya te llega, bueno, fue chamba de los papás o de algún otro maestro anterior haberle enseñado a estudiar y que ya pues tiene sus propios métodos y creemos que cada estudiante pues como tiene cada uno su propia personalidad, cada uno desarrolla sus propios métodos de estudio y que cada uno sabe cómo estudiar, cómo le conviene más estudiar. Pero esto es mentira. Los estudiantes, si nadie te enseña a nadar, si nadie te enseña a nadar, crawl, que es una de las técnicas más efectivas de nado, no lo aprendes de manera intuitiva. ¿Ok? Eso es a lo que quiero llegar. Las mejores técnicas se tienen que enseñar. ¿Ok? Así, en todas las disciplinas. O sea, la disciplina del aprender es como cualquier otro, como cualquier otra disciplina, como nadar o como, no sé, la arquitectura. Las mejores técnicas o como las matemáticas, las mejores técnicas no son intuitivas y se tienen que enseñar. Entonces, es parte de nuestro trabajo como maestros enseñarlas, porque si no, es un estudiante que nada más está dando patadas de ahogado. Y esta idea de que cada alumno tiene su propia metodología, y bueno, un poco de lo que se piensa es que cada estudiante, si tenemos 30 alumnos en nuestro salón, cada uno tiene su propio método, pero no es así. En realidad son unos cuantos métodos los mismos que funcionan para todos. Así como, y ahorita les voy a contar una anécdota bien interesante de cuando aquí creo que casi todos son de México, nada más póngame a alguien si no es de México, como para tener contexto, igual luego no dar solo las referencias mexicanas. Pero suponiendo que sí, en el 68 se realizaron los Juegos Olímpicos en México. En ese año, Nick Fusbury, que era un atleta olímpico que hacía salto de altura, ubican salto de altura es cuando te ponen una vara y tienes que saltar. Y el que salte más alto vienen corriendo con otra vara, la clavan y saltan y tienen que pasar esta vara, ¿no? Este salto de altura. Bueno, cuando Nick Fusbury en el 68 llega a los Juegos Olímpicos, para ese año, para ese momento, lo normal era saltar de frente. O sea, si venías corriendo y saltabas así de frente esta vara. Pero por primera vez en toda la historia de ese deporte, Nick Fusbury saltó de espaldas. Una técnica que parecía poco intuitiva, porque ¿cómo vas a saltar de espaldas? Pero justamente en estos juegos que curiosamente fueron en México, Nick Fusbury rompió todos los récords que existían y demostró que la mejor técnica de salto de altura es saltar de espaldas. Desde ahí se dieron cuenta, bueno, esto es una anécdota muy curiosa porque las mejores técnicas son contraintuitivas. Lo normal sería saltar de frente, pero bueno, una técnica contraintuitiva es saltar de espaldas. Lo mismo, las mejores técnicas de estudio son unas cuantas y son las mismas para todos los alumnos y a veces son contraintuitivas, ¿ok? Pero bueno, ¿por qué creemos que cada alumno tiene su propio estilo de aprendizaje, su propio método de estudio, sus propios métodos? Está relacionado con el mito de que cada estudiante tiene un estilo de aprendizaje. ¿Quiénes han escuchado esto de los estilos de aprendizaje de visual, auditivo, kinestésico? Bueno, es un mito. Los estilos de aprendizaje, la verdad es que sería genial que fueran ciertos y más o menos lo que se supone que de lo que tratan es que cada uno tiene una manera en la que la información puede aprenderla mejor si se le presenta en ese estilo. O sea, por ejemplo, los que son visuales, si se le presentan imágenes, supuestamente es que aprenden mejor. Pero, por desgracia o por fortuna, las pruebas obtenidas han sido escasas, cuestionables y en su conjunto insuficientes. Y aquí les dejo tres metaestudios, metaanálisis, que eso es algo curioso igual. Eh, Cuando hablo de aquí abajo de las citas, estoy seguro que muchos de ustedes ya están familiarizados, pero nada más como para dar contexto a quienes no. Lo que les pongo acá son las referencias bibliográficas de los estudios que muchas se les conoce igual como papers, que son estudios científicos que se hacen en donde hacen experimentos para poder demostrar si algo es cierto o falso. Y muchos aquí, estos tres que les pongo acá, no solo son experimentos o papers, sino que están en un grado más arriba, que son metaanálisis. Los metaanálisis lo que se hace es que cuando ya hay muchos papers publicados a lo largo de la historia,
Se hace un estudio de todos los estudios para llegar a un censo, a un consenso, básicamente, de es cierto o es falso. Entonces, pues al final, estos tres son metaanálisis de diferentes estudios que por desgracia terminan demostrando pues que las pruebas dicen que los estilos de aprendizaje no son ciertos, ¿ok? Y de hecho nosotros podemos comprobarlo con un experimento chiquito aquí mismo en Zoom. Imagínense que tenemos un grupo de alumnos, un grupo mezclado de alumnos, tanto hombres como mujeres, de diferentes edades, de diferentes niveles socioeconómicos, un grupo elegido aleatoriamente. Y lo que vamos a hacer es que primero tenemos que detectar quiénes son los estilos de aprendizaje visual. Entonces lo que vamos a hacer es que vamos a proporcionarles las instrucciones y la información a manera de imágenes, solamente con lo visual, ¿ok? Después vamos a aplicarles un test, un examen, y con este examen, los que salgan con el puntaje más alto, en teoría, lo que nos dice esto de los estilos de aprendizaje es que los que salgan con el puntaje más alto, pues son los que aprenden con el estilo de aprendizaje visual, ¿ok? Bueno, ya entonces dentro de este grupo, con esta primera prueba, ya identificamos quiénes son los visuales. Bueno, entonces ahora lo que sigue es que vamos a proporcionarle nuevas instrucciones y nueva información, pero solamente mediante audio, solo audio. Y posterior a esto vamos a aplicar otra evaluación. Y con esto, según pues esto de los estilos de aprendizaje, los que salgan más altos deberían ser otros, diferentes a los visuales, y pues los que salgan más altos es porque aprenden a manera de visual, digo a manera auditiva. Pero sí, y esto es lo que se supone que debería pasar si los estilos de aprendizaje fueran en realidad, que los visuales sean unos, los que salen más altos, y cuando tratamos de sacar los auditivos, pues son otros. Pero no. En realidad, en este tipo de experimentos, después de aplicar las tres pruebas a través de estilos visuales, luego solamente de manera auditiva y luego solamente de manera kinestésica, los mejores estudiantes entre las tres pruebas suelen ser los mismos. Porque es lo que platicábamos al inicio. En realidad, lo que define pues quiénes son los mejores alumnos son más las técnicas que utilizan y no necesariamente pues esto de que son visuales, auditivos, kinestésicos. Y de hecho, no se sientan mal si ustedes eran parte de este porcentaje que creía en esto de los estilos de aprendizaje, porque en realidad se han hecho encuestas en diferentes partes del mundo a maestros y estudiantes y alrededor del 90% de ellos dan por cierta la afirmación: las personas aprenden mejor cuando reciben la información en su estilo de aprendizaje preferente. Pero ya vimos que es un mito. Y recuerden, ¿por qué? Porque los mecanismos que utiliza nuestro cerebro para aprender son los mismos en todos los seres humanos, ¿ok? Estos mecanismos son los mismos, así como los mecanismos que utilizamos para ver son los mismos en todos los humanos. Los mecanismos que utiliza nuestro cerebro para aprender son los mismos en todos los humanos. No es que algunos reciban mejor información por visual, por auditivo o por kinestésico, ¿va? Y bueno, este es uno de los primeros grandes mitos y como de los más populares. Y si partimos de acá y retomamos lo que platicamos al inicio de que necesitamos quitar a un lado lo que nos está estorbando de las mejores prácticas, si en ustedes en algún momento se propusieron su clase adaptarla a quienes son visuales, a quienes son kinestésicos y a quienes son auditivos, y esto implicaría obviamente pues más trabajo porque pues tienen que hacer tres versiones de lo mismo, pues ahora ya saben que no es necesario y no es ahí en donde tienen que estar dedicando su tiempo, sus recursos y su energía. Son otras cosas que sí marcan la diferencia acerca de si los alumnos aprenden mejor o acerca de si nosotros aprendemos mejor. Igual, si ustedes en algún momento creían que eran más visuales y que pues les convenía mejor hacer resúmenes o mapas mentales para aprender mejor, ya vimos que tampoco, ¿ok? Entonces, ¿cómo lo ven? ¿Cómo vamos hasta aquí? Esto de los estilos de aprendizaje suena lógico, como muchos otros mitos que vamos a ver. La verdad es que sí, o sea, suena como intuitivo, ¿no? Suena como claro, por supuesto, visuales, kinestésicos. Y nuevamente, es porque confundimos lo que nos gusta con lo que nos conviene. Y es que probablemente ustedes todavía, a pesar de la evidencia alguno o alguna siga diciendo, no, es que yo sí aprendo mejor auditivamente porque yo siempre me grabo y me escucho y saco dieces. Y una cosa es que te guste hacerlo de esa manera, pero otra cosa es que de verdad sea un método comprobado que funcione mejor
Y pues sí, ahorita Samantha preguntaba si vamos a ver estas técnicas que de verdad funcionan para aprender. Sí, las vamos a ver. Ok. Bueno, ahora, recuerden, todas las disciplinas tienen técnicas y la habilidad de aprender no es una excepción, también tiene mejores técnicas. Así como Nick Foosbury demostró que saltar de espaldas es lo mejor, hay cosas mejores, ¿ok? Pero bueno, entrando a esto de las mejores técnicas de estudio, en realidad hay un problema y es un problemón. Y es que las mejores técnicas de estudio no producen la sensación de que estemos aprendiendo. Y se me hace hasta irónico de la vida. No sé qué rayos a quién, no me voy a decir a quién se le ocurrió, pero no sé por qué. O bueno, sí sé por qué, a ver, te lo van a entender, pero las mejores técnicas de estudio no producen la sensación de que estemos aprendiendo. Entonces, así como definitivamente comer una pechuga a la plancha no sabe tan rico como comerte una hamburguesa con tiras crispy. Bueno, es algo bastante parecido, ¿no? Como que las mejores técnicas de estudio no producen la sensación de que estemos aprendiendo. Y aquí vamos a ver, entender por qué. Vamos a ver tres ejemplos puntuales y vamos a ver lo de estudiar una noche antes del examen o antes de una evaluación, el leer dos veces y el resumir, que son tres técnicas de estudio que normalmente utilizan los estudiantes y los maestros en el día a día, pero que en realidad son malas técnicas de estudio, ¿ok? Y lo que vamos a hacer es que les voy a presentar la técnica que no funciona y que es la popular, como la de estudiar una noche antes, versus espaciar el estudio, ¿ok? Y esto que les voy a platicar me da risa porque mi esposa, estoy casado y mi esposa está estudiando actualmente la especialidad, es dentista y se graduó hace como 5 años y ahorita se metió a estudiar, lleva ya un semestre, se metió a estudiar la especialidad en ortodoncia para poner brackets. Entonces, pues está de nuevo en cuando nos conocemos desde hace 10 años. Entonces, bueno, cuando ella estaba en la universidad nos conocíamos, pero en ese momento no sabía o no, pues compartí esta información y no sabía lo que sé ahora. Entonces, ahorita que ya está estudiando de nuevo, no tiene ni idea. Ella es la que más se sabe de arriba abajo todo esto que le estoy compartiendo, pero hasta eso, incluso mi esposa que le digo, no, es que esto funciona mejor o esto no funciona. Hasta ella dice, no, es que o sea, al inicio era más de, no, es que yo así me acostumbré, yo así lo hago y yo sé que funciona porque a mí me funciona. Entonces, a lo que voy es, sé que va a haber un poquito como de rechazo a estas técnicas que nuevamente van a sonar contraintuitivas y no van a dar la sensación de que de verdad sean buenas técnicas, pero esta es información basada en evidencia. ¿Ok? Y comenzamos con la técnica de estudiar una noche antes versus la de espaciar el estudio. La primera la vamos a poder conocer a través de un experimento que se hizo en 2005. Y si quieren ustedes buscar el experimento, lo pueden googlear como Rausen y Kinch 2005. ¿Ok? Abajito les voy a dejar todas las referencias bibliográficas a lo que estamos hablando. Es información, son experimentos de psicología cognitiva. Y casi todos los experimentos, de hecho, son de este estilo. No son experimentos en donde abren un cerebro y le pican, no, son experimentos en donde agarran dos grupos, a un grupo le hacen hacer una cosa, a otro grupo le hacen hacer otra cosa y al final evalúan. Ese es el tipo de experimentos de los que hablo cuando mencionamos toda esta evidencia y todos estos papers, ¿ok? Entonces, en este experimento que se hizo en 2005, al grupo uno le pidieron leer un texto dos veces seguidas. Okay, lee el texto una vez. Ok, ya terminaste. Bueno, léelo otra vez. Eso hizo el grupo uno. Después, el grupo dos leyó el primer texto y después dejó pasar una semana antes de volver a leer ese texto. Ok, es decir, espació su estudio. ¿Cuál creen que recordaba más ideas del texto? ¿El grupo que leyó dos veces seguidas o el grupo que leyó una vez, dejó pasar una semana y después volvió a leer? ¿Qué opinan? ¿Qué creen? Pónganlo por ahí. ¿El grupo uno o el grupo 2? Los voy leyendo. El 2 pone Kenia. Ok, a ver. ¿Alguien cree que el grupo uno leyó? ¿Recuerda más? Pues hicieron un test inmediato. Después de que leyeran, apenas terminaban de leer el segundo texto, hacían una evaluación. El grupo amarillo, que es el que leía dos veces seguidas, recordó más ideas en un test inmediato. Y el grupo que leyó dos veces espaciado, o sea, una vez dejó pasar una semana y después leyó otra vez, recordaba menos ideas. ¿Por qué pasa esto? ¿Por qué si se supone que el espaciar el estudio, que es una de las mejores técnicas de estudio, por qué parece no funcionar
de manera inmediata. Y a esto me refiero con que las mejores técnicas de estudio parecen no producir la sensación de que estamos aprendiendo. Si aquí la evidencia me está diciendo que recuerda menos cosas. Bueno, después hicieron otra evaluación, pero a los 2 días. Es decir, después de que leyeron el segundo texto, hicieron un test de manera inmediata y luego dejaron pasar 2 días e hicieron otro test. Y aquí es donde sucede la magia. Aquí es donde nos damos cuenta por qué las mejores técnicas de estudio no suelen ser utilizadas por los alumnos. Porque de manera inmediata, los que leyeron 2 veces recordaban más ideas, como cuando lees mucho antes de tu examen, de que el examen es a las 10 de la mañana y el alumno se levanta a las 7 y está leyendo y leyendo y leyendo. Bueno, de manera inmediata sí va a recordar más ideas que aquel que espacie el estudio, es decir, que lea un poquito 2 días antes y luego un día antes lea otro poquito y luego el mero día lea otro poco, que es espaciado. Bueno, este alumno de manera inmediata va a recordar menos ideas y esto pudiera como engañarnos, pero si nos vamos a largo plazo, nos damos cuenta que aquella persona que lee 2 veces seguidas, o sea, como cuando lees mucho antes de un examen, se te olvida todo al corto plazo, que es al plazo de 2 días. Por eso, por eso pasa que los alumnos se matan una noche antes, no estudian nada todo el año y una noche antes se la pasan leyendo un montón, presentan su examen y después olvidan todo, es precisamente por esto. Si queremos que nuestros alumnos recuerden a largo plazo, que es la razón por la cual van a la escuela, o sea, qué flojera, por ejemplo, ustedes que ya son adultos, muchos de ustedes pagarían por aprender algo que luego se les va a olvidar a los 2 días. No, ¿para qué? O sea, sería un desperdicio. Bueno, precisamente eso es lo que está pasando con muchos alumnos. Están desperdiciando el tiempo, energía y recursos estudiando de maneras en las que ya no van a recordar nada tiempo después. Y la manera más efectiva es espaciando el estudio. Espaciar la lectura ayuda a recordar lo aprendido por más tiempo. Y como vimos, pareciera en el corto plazo, bueno, no pareciera, es real que en el corto plazo es menos efectiva, pero en el largo plazo funciona mejor, que es lo que nos interesa. Aprender para toda la vida, recordar para largo plazo. ¿Ok? A esto me refiero con estudiar una noche antes, con espaciar el estudio. ¿Y cómo se vería aplicado este método? Bueno, si ustedes tienen, disculpa que esté en inglés el calendario, en Canva no encontré un calendario de la semana en español, pero bueno, supongamos que tenemos un examen el sábado, ¿ok? ¿Cómo sería espaciar el estudio? Espaciar el estudio, bueno, supongamos que tenemos un examen el sábado y son 3 capítulos del libro que vienen o de la unidad que vienen en el examen. Entonces, espaciar el estudio sería estudiar un poquito el martes o un capítulo el martes, un capítulo el miércoles, un capítulo el jueves y luego el viernes pudiera hacer una recapitulación de todo. Pero estoy espaciando. Para que sea espaciado, tiene que haber una noche. O sea, tengo que irme a dormir, porque es cuando nos dormimos, cuando el cerebro lo procesa es cuando dormimos, cuando olvidamos un poquito y luego al día siguiente hacemos el esfuerzo de recordar. Este olvidar, en realidad el olvido, la gente piensa que el olvido es algo malo, pero el olvido es el mejor amigo del aprendizaje, porque cuando olvidas y luego haces el esfuerzo de recordar, la información se consolida mejor. Entonces, espaciar es para que haya un espaciado, tiene que haber una noche entre estudio y estudio. Entonces, esto lo puedes espaciar entre días o si es en un examen que es dentro de un mes, puedes hacerlo entre semanas. Pero bueno, sería espaciar los capítulos uno cada día antes del examen. De esta manera, después de que presentes el examen, vas a recordar esa información 2 días después del examen, una semana después del examen, un mes después del examen, un año después del examen, que es lo que nos interesa, que los alumnos aprendan para toda la vida. Y una mala técnica de estudio sería estudiar los 3 capítulos del examen una noche antes. Seguro le va bien a este alumno, seguro va a tener la falsa sensación de que aprendió, porque su examen va a salir con 85, 90, pero ¿de qué nos sirve que saque un 85 o un 90 si va a olvidar toda esa información a los 2 días? ¿Ok? Entonces, las mejores técnicas de estudio parecen contraintuitivas. Muy bien. Ahora, veamos otro ejemplo, el de leer 2 veces y el de evocar. Para eso, tengo que definir la palabra evocar. Probablemente alguna y algunos de ustedes hayan escuchado en esta palabra, pero
Evocar consiste básicamente en recuperar de la memoria aquello que aprendimos. Ah, mira, a la serie pone el famoso aprendizaje significativo. Es correcto. Exactamente. Entonces, evocar consiste en recuperar de la memoria aquello que aprendimos en vez de volver a revisarlo. ¿A qué me refiero con recuperar de la memoria? Por ejemplo, yo leo un poco todos los días. Entonces, hoy, antes de abrir mi libro, en vez de abrirlo y leer en qué parte me quedé, evocar sería hacer el esfuerzo de recordar qué fue lo último que leí, en qué parte me quedé y qué es lo más importante que he aprendido hasta ahora. Ese esfuerzo de traerlo de regreso de la memoria, eso es evocar. O cuando está empezando la clase y el maestro te pregunta, ¿qué vimos ayer? ¿Lo recuerdan? El hecho de que tus alumnos traigan de regreso esa información sin leerlo de su libreta, o sea, sin consultar la información, es traerlo de regreso de la memoria, hacer ese esfuerzo de traerlo de regreso, eso es evocar y es de las mejores técnicas de estudio. Sencillísimo. Y es que en un experimento que se hizo en 2006, igual, dividieron dos grupos, teníamos dos grupos y le pidieron a ambos que leyeran un texto, ¿ok? El mismo texto, los dos grupos lo tenían que leer. Pero al grupo uno le pidieron que lo leyera una vez y luego lo volvieran a leer. Es decir, lo releyeran, ¿no? Leyeran, leer más leer, por eso lo pongo así. Lo leyeran una vez y luego lo volvieran a leer. Y al grupo 2 le pidieron que lo leyera una vez y luego trataran de recordar lo que leyeron, es decir, que evocaran. Entonces, el primer grupo leyó una vez y luego volvió a leer, y el segundo grupo leyó una vez y luego le pidieron que evocara. Hicieron una evaluación acerca del porcentaje de los elementos recuperados o qué tantas cosas recordaba. Hicieron una evaluación a los 5 minutos de haber hecho el ejercicio. Aquellos que leyeron dos veces recordaban más que aquellos que leyeron y evocaron. Y aquí volvemos a ver lo mismo. ¿Por qué rayos, si evocar es una mejor técnica de estudio, por qué rayos recordamos menos en el corto plazo? Por eso las mejores técnicas de estudio, las mejores técnicas de estudio son más difíciles. Es más difícil evocar, o sea, es más cansado cognitivamente hablando. Tenemos que hacer más esfuerzo trayendo de regreso a nuestra memoria que simplemente volviendo a leer. Pero, y aquí viene la magia, hicieron luego una evaluación a los 2 días y luego a la semana. Y se dan cuenta cómo aquellas personas que solo leyeron dos veces van olvidando cada vez más, pero aquellas personas que leen y evocan no lo recuerdan todo, pero no pierden tanta información como aquellos que lo leyeron dos veces. Entonces nos damos cuenta que leer y evocar funciona mejor. ¿Por qué? ¿Por qué pasa esto? Cuando nosotros, y aquí tenemos, ahorita en un segundito vamos a profundizar un poco más acerca de cómo funciona la memoria, pero básicamente, o sea, para poder aprender necesitamos memorizar lo que estamos aprendiendo. Y de hecho es algo muy curioso porque justamente utilizamos equivocadamente la palabra memorizar hoy en día en las escuelas, porque cuando decimos aprender de memoria es una frase que utilizamos como despectivamente, ¿no? Como para hablar de que estamos aprendiendo algo sin entenderlo, ¿no? Como repitiéndolo como lorito. Pero bueno, para aprender lo que sea, en realidad necesitamos sí memorizarlo y necesitamos recordarlo a largo plazo. Pues bueno, la memoria, como funciona, es que es una red de puntos interconectados. Para aprender algo, necesitas conectarlo con algo que ya traigas en la cabeza, siempre. Si quieres aprender algo nuevo, necesitas conectarlo con algo que traigas en la cabeza. Y no se preocupen, ahorita en un ratito vamos a ver más ejemplos acerca de esto. Pero cuando nosotros evocamos, tenemos que traer de regreso esa información. Y es como cuando estás tratando de recordar el nombre de un artista, de un actor o una actriz que sale en tu película favorita. Y tienes el nombre en la punta de la lengua. Y estás así tratando de recordar de cómo se llamaba, cómo se llamaba, cómo se llamaba. Entonces, lo que haces para traer de regreso esa información, para evocar esa información, es empiezas a buscar pistas. Empiezas a buscar en qué otras películas ya salió, con qué otras actrices o actores ya ha aparecido. Empiezas a buscar otras cosas que te den pistas del nombre para que lo puedas recordar. Entonces, cuando nosotros hacemos el esfuerzo de traer de regreso a la memoria la información que de lo que leímos ayer o lo que aprendimos en la clase hace una semana, estamos
consolidando esa información todavía más, porque al hacer este esfuerzo, no solamente estamos moviendo esta información que queremos aprender, sino que al mismo tiempo estamos moviendo otros conocimientos que están relacionados y que después al moverlos nos van a ayudar a recordarlo cuando más adelante queramos volver a traerlo de regreso. Entonces, por eso se consolida todavía más, ¿va? Por eso leer y evocar es una mejor técnica de estudio. Porque ¿qué es lo que pasa? Y nuevamente agarro de ejemplo a mi esposa porque es lo que tengo en el día a día, pero no, le dan muchos artículos, pues de científicos, ¿no? Para leer. Por ejemplo, acerca de una técnica para poner Invisalign, ¿no? Que son estos brackets invisibles. Entonces le dan un artículo y ella, pues lo que tiene que hacer es estudiarlo para el examen. ¿Cuál sería la manera común y corriente de estudiar? Lee el artículo una vez y luego lo vuelve a leer y luego lo vuelve a leer y luego lo vuelve a leer. Pero ya vimos que esta es una mala técnica de estudio. Lo adecuado sería, sí, leerlo una vez, pero después evocar. Que me cuente cómo sería evocar, que me explique de qué trató el artículo o se lo explique a alguien más. Que haga un resumen de lo que trató, pero sin leer el artículo, o sea, sin consultarlo, con lo que traiga en la memoria, se sienta y empieza a escribir qué es lo que recuerda. O que arma un mapa mental, pero solo con la información que recuerde en su cabeza, no sin consultar el contenido, ¿ok? Esa sería una mejor técnica de estudio. Y parece nuevamente como contraintuitiva porque pues es muy raro, no es lo que normalmente se hace en las escuelas, ¿no? Nuevamente, las mejores técnicas de estudio son contraintuitivas, son más difíciles, son más cansadas y por lo tanto pues, son menos utilizadas, pero son las que mejor funcionan. Y veamos unos ejemplos más. Ahora, hablemos de una más, la de pasar en limpio versus evocación. ¿Y a qué me refiero con pasar en limpio? Voy a poner un ejemplo de libreta porque creo que es más fácil. Yo creo que la expresión pasar en limpio ni siquiera es correcta, es como una mexicana, o sea, pero cuando digo pasar en limpio me refiero a cuando después el alumno en la clase escribe rápido lo que puso el profe en el pizarrón y ya luego en su casa, con calma, pasa en limpio su libreta, que es que lo escribe bonito, le pone colores, le pone plumoncitos, le pone stickers, iconos. A eso me refiero con pasar en limpio, ¿ok? No sé si la expresión sea correcta, pero es así como me viene a la cabeza. Pero aquí es la pregunta de, ¿sirve de algo pasar en limpio o copiar tus apuntes? ¿Ustedes qué creen? Es clásico, ¿no? Que el maestro escriba algo y le pida a los alumnos que copien en su libreta. O luego, para estudiar, algún alumno lo que hace es que copia sus apuntes a otra libreta y lo deja bonito y le pone plumones para, pues, al escribir, esperanzada de que así lo aprenda mejor. Bueno, ¿sirve de algo? ¿Ustedes qué creen? Pero nuevamente, una cosa es lo que nos gusta y a lo que nos hemos acostumbrado y otra cosa es lo que de verdad funciona. Y miren, la gente que hace esto normalmente lo hace con la esperanza de que se fije mejor en en la memoria, o sea, de que al copiar lo que estaba en la libreta, lo que estaba en la pizarra a la libreta o pasándolo en limpio, pues con la esperanza de que se fije mejor en la memoria, pero pues no es así como funciona la memoria. Exponerse a la información. Y de hecho, Willingham es un gran psicólogo cognitivo, tiene varios libros y al final les voy a recomendar uno de él, pero bueno, justamente como dice este gran psicólogo cognitivo, exponerse a la información no servirá de mucho si no pensamos en su significado. ¿Qué rayos significa esto? Intenten copiar esta frase. Si yo ahorita les pido que lo copien en su libreta, yo, maestro, pongo, proyecto esto en el pizarrón y les digo, a ver, alumnos, cópienlo en su libreta, pásenlo en limpio, pónganle plumones, déjenlo bonito, escríbanlo en cursiva, tarden mucho escribiendo a la mano. ¿Serían capaces de escribir esta frase? ¿Ustedes se considerarían capaces de pasar en limpio esta frase, de escribirla en su libreta, de copiar esta frase? Sí, ¿no? Seguramente. O sea, es una frase. Esta es la evidencia de que no porque seamos capaces de copiar algo, necesariamente entendemos qué significa. Y eso es algo que le sucede a muchísimos alumnos. Copian o pasan en limpio sus apuntes sin entender el significado. Es porque tenemos la capacidad de hacerlo. Esta es una frase que está en finlandés y significa no es una buena técnica de estudio en finlandés. Entonces, somos capaces de copiar algo sin entenderlo. Y pues, ¿cuántos alumnos no he visto pasando en limpios sus apuntes a la libreta mientras platica con su compañero o con su compañero? Y es porque o sea, el simple hecho de copiar algo
o escribirlo a mano no necesariamente hace que se fije en la memoria, porque no es así como las cosas, porque no es así como funciona nuestra memoria. Y cómo sí aprende nuestro cerebro. ¿Cuál es sí la manera en la que la información entra a nuestro cerebro? El secreto de una memoria, una buena memoria o para poder recordar las cosas o para poder aprender algo, en realidad se trata de hacer múltiples asociaciones con los hechos que deseamos recordar. ¿Qué quiere decir esto? En palabras más simples, para aprender algo nuevo, debemos conectarlo con algo que ya sepamos. Siempre. Si quieres aprender físicas, matemáticas, inglés, química, geometría o si quieres aprender a enseñar mejor, la manera en la que van a poder aprender algo nuevo, la única manera es conectándolo con algo que ya traigan en la cabeza, con algo que ya sepan. Y les voy a poner un ejemplo. Si pudiéramos dibujar una imagen de cómo se ve nuestra memoria, se vería así. Es una red de puntos interconectados entre sí. Cuando entra un conocimiento nuevo, es uno de estos puntitos. Para que ese conocimiento se quede fijado en nuestra memoria, lo que tiene que hacer es conectarse con otros. Entonces, de hecho, esto es algo precioso de aprender y es que las personas que saben mucho se les hace fácil aprender todavía más porque tienen más puntos con los cuales conectar lo nuevo. Y es que cuántas veces no han escuchado de Leonardo da Vinci, que era un polímata, es decir, era una persona que dominaba diferentes disciplinas, artes, ciencias, era pintor, sabía de metalurgia, sabía de óptica, sabía de física, sabía de anatomía, sabía de mecánica, sabía de arquitectura. Porque mientras más disciplinas vas aprendiendo, más fácil, mientras más disciplinas dominas o conoces, mientras más información traes en la cabeza, se te hace más fácil aprender cosas nuevas porque tienes más cosas con las cuales conectarlas y recordar. En realidad el cerebro humano siempre debrayaba. Cuando empecé a aprender de esto, siempre me preguntaba de, ok, ¿y nuestro cerebro tiene algún límite entonces? O sea, ¿hay alguna cantidad máxima de información que le podamos albergar, así como los discos duros? Y en realidad la respuesta es que nuestro cerebro es virtualmente infinito. Y virtualmente, o la palabra virtualmente, se refiere a que en realidad el problema o el obstáculo que presentamos es el olvido, que sí hay cosas que olvidamos, pero en realidad nuestro cerebro tiene la capacidad infinita de aprender lo que sea, ¿ok? Y de hecho, cuantas más conexiones hagamos, por ejemplo, si yo estoy aprendiendo sobre una fórmula matemática, mientras más cosas relaciona esa fórmula, más duradero va a ser ese aprendizaje. Y por eso el día de hoy les estoy trayendo un montón de ejemplos, un montón de anécdotas, un montón de historias. Lo estoy vinculando con un montón de cosas que ustedes ya conocen como maestros en su día a día, porque mientras más conexiones hagan de esto que están aprendiendo con lo que ya traen en la cabeza, más duradero o más posibilidades hay de que recuerden eso. Porque cuando ustedes quieran recordar cómo se llamaba esta técnica, ¿qué? Van a recordar el ejemplo de Nick Fusbury que saltaba, van a recordar el ejemplo de la piscina, van a recordar el ejemplo de esta, que la memoria es una red de puntos interconectados, o van a recordar los experimentos. Cuantas más conexiones hagan, más duradero es el aprendizaje. Y de hecho, aquí haciendo un pequeño paréntesis, muchos maestros, cuando empiezan a dar su clase, van de lleno con la información y los alumnos se quedan así de, oye, 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 porque no les damos contexto, no estamos vinculando esto nuevo con algo que ya traigan en la cabeza. Supongamos, empezamos a hablar de la Revolución Francesa y no comenzamos vinculándolo con algo que los alumnos ya traigan en la cabeza. Y depende del nivel socioeconómico, pero es una realidad que los alumnos de nivel socioeconómico más bajo tienen menos contextos. O sea, por ejemplo, si uno de tus alumnos, porque pues su familia tiene dinero, ya viajó a Francia, y esa clase te pones a hablar de la Revolución Francesa, ese alumno, por el hecho de que haya viajado a Francia, tiene más ideas con las cuales conectarlo. O si ese alumno, porque su familia o sus papás tenían una biblioteca en su casa y los papás leen y el niño lee, cuando llega primero de primaria, los alumnos que tengan una familia con una biblioteca en casa ya traen más información con la cual conectar los puntos. Y no es que el niño sea más inteligente, no es que haya nacido tocado por Dios o porque sea un genio, sino simplemente trae más información con la cual hacer más conexiones que un alumno que pues sus papás nunca leen o no tienen oportunidad de acceso a estos libros, ¿ok? Entonces, así es como aprendemos, conectando lo nuevo con lo que ya traemos. Y aquí pusieron en el chat entonces, aplicar muchos ejemplos de tema que hablamos siempre será mejor. Sí, no es dar ejemplos por dar ejemplos, son ejemplos de cosas que sabes que tus alumnos conocen. Por ejemplo, yo sé que ustedes son maestros o sé que son estudiantes, entonces los ejemplos que les doy son relacionados a eso porque son cosas que ya traen en la cabeza. Si yo sé que soy maestro de niños de primaria,
pues tengo que alinear lo que voy a enseñar, o sea, los ejemplos que vaya a darles tienen que pues estar alineados a lo que ellos conocen, y pues para eso es conocer a tus alumnos, pero sí. Y Mónica dice, sí, condiciones materiales, sí es la realidad. ¿Quién sabe qué es esto? ¿Quién sabe cómo se llama esta fruta? O sea, es muy común aquí. Yo soy de Mérida, Yucatán. Es una fruta, no es la más común de aquí, ¿no? Pero mucha gente de acá lo ubica. Este, lichi, ok, ahí pone Mónica lichi. Aquí Daryl hace una pregunta. Ahorita la respondemos, ¿ok? Bueno, esta fruta se llama rambután. Si yo quisiera enseñarle a alguien que no tiene ni idea de qué es un rambután, ¿cómo lo haría? Si ya sabemos que la mejor manera de aprender algo nuevo es conectándolo con algo que ya traigan en la cabeza, la mejor manera de aprender qué es un rambután es explicándoles que se parece a una uva, que es como una guaya. La guaya es una fruta muy común aquí en Yucatán, que sabe a tal cosa, que parece tal cosa. La manera de aprender algo nuevo, sea una fruta o sean matemáticas o sea química, la manera de aprender algo es conectándolo a algo que ya conozcan. Entonces, si yo quisiera enseñarles qué es un rambután, tendría que describirlo o conectarlo con otras frutas que ustedes ya traigan en la cabeza, con el sabor de otras frutas que ustedes ya conozcan. Por ejemplo, esto es del tamaño de una uva, ¿ok? Tiene un sabor un poco más ácido que una uva. Si ustedes no conocen las guayas, que es una fruta muy famosa aquí en Yucatán, no sé si es endémica, pero sí o sea, es de esta región. Entonces, si yo les digo, es como una guaya, y ustedes no saben qué es una guaya, no van a aprenderlo, ¿ok? Pero si les digo es como una uva, lo estoy vinculando con algo que probablemente ya conocen. De hecho, la textura sí es como la de una uva. Entonces, así, o sea, básicamente así es como aprendemos algo nuevo. Se los pongo de ejemplo con una fruta, pero sí es vinculándolo con algo que ya conozcamos. Y así se aprende todo, las matemáticas, etcétera. Entonces, cuando estén enseñando algo, piensen, estoy conectándolo con algo que mis alumnos ya conozcan, porque a veces, como estamos enseñando conceptos más complejos, que una fruta se nos olvida que en realidad la manera en la que se aprende es esta. Y nuevamente, para aprender, para aprender, debemos pensar sobre lo que estamos aprendiendo. Y ya después de este ejemplo, quiero responder la pregunta de aquí de Daryl de cálculo matemáticas, ¿ok? Para aprender algo, debemos pensar sobre lo que estamos aprendiendo. No solo se trata de memorizar. Y viene como anillo al dedo para todos estos maestros, estos profes que piensan que la única manera en la que sus alumnos van a poder aprender es memorizándolo. Si yo quisiera aprender qué es un rambután, no sirve de nada que yo escriba 500 veces rambután en planas, rambután, rambután, rambután. No sirve de nada que yo dibuje 500 veces la flor de la planta de rambután si yo no lo vinculo con algo que ya conozca, ¿ok? Si no le doy significado. No solo se trata de repetir, ¿ya? Y el ejemplo más claro es este. ¿Quién de aquí ha visto un billete de 100 pesos mexicano? ¿Quién ha visto un billete de 100 pesos? Probablemente muchos de ustedes, ¿ok? ¿Cuántas veces han visto un billete de 100 pesos? Miles, cientos de miles de veces han visto un billete de 100 pesos, ¿ok? Pero si yo les pidiera que dibujaran qué es lo que viene en un billete de 100 pesos, ¿podrían hacerlo? Probablemente no. ¿Por qué? Porque si ya se han expuesto cientos de miles de veces a un billete de 100 pesos, no son capaces de dibujar lo que trae ahí? ¿Acaso no es la repetición la manera de aprender? ¿Acaso no es exponiéndose al contenido la manera de aprender? Pues no. La manera en la que aprendemos es dándole significado. Para que yo pueda recordar qué hay en un billete de 100 pesos, tengo que sentarme a ver que hay, por ejemplo, que está en Sor Juana Inés de la Cruz. Ya se me estaba olvidando. Tengo que recordar, por ejemplo, que está Sor Juana Inés de la Cruz y entender quién es Sor Juana Inés de la Cruz, por qué se vestía así. Veo que hay un edificio. ¿Qué es ese edificio? Tengo que entender que ese edificio está en Ciudad de México, está en el Zócalo. Era un lugar en donde estudió Sor Juana Inés de la Cruz. Entonces, dándole significado y vinculándolo con cosas que ya conozca, es como puedo recordar que hay en un billete de 100 pesos. No me voy a aprender que hay en un billete de 100 pesos viéndolo un millón de veces porque nosotros vemos un millón de veces al día un billete de 100 pesos y aún así no somos capaces de dibujar lo que trae ahí. Entonces es lo mismo, no se trata de exponer a nuestros alumnos a la información para poderlo aprender. Entonces, precisamente, por ejemplo, lo que aquí acabamos de ver dos cosas importantes.
Un poco de lo que dice Selene. Me llevar medio kilo de rambután al salón de clase, pelarlo y comerlo. Si nosotros, para poder aprender algo, nosotros necesitamos conectarlo a lo que ya sepamos. Y la idea es abordar desde diferentes ángulos esa misma información. Por ejemplo, yo les puedo explicar que se parece a una uva. Otra manera de abordar esa información, esa conexión, sería llevarles el rambután, que lo prueben y sientan el sabor y digan, ah, ok, sí, sabe cómo a, y aprendan qué es. Lo mismo con la parte de las matemáticas. Daryl pregunta, ¿cómo podríamos hacer eso para temas más exactos como cálculo? Muchos alumnos no es que no les guste las matemáticas, sino que no les, sino que les han hecho tenerles miedo. Y aquí hay varios temas. Número uno, no tienen unas buenas técnicas de estudio. Las matemáticas son procesos y así como para podríamos llamar las disciplinas más teóricas, como por ejemplo historia, el método más efectivo de estudio es la evocación, leer y evocar. En este caso es leer tu texto de historia una vez y después tratar de recordar de qué trató. Para materias con números como matemáticas, físicas, químicas, este proceso de evocar es escribir en una vez el ejercicio, el maestro hace el ejercicio en la pizarra y en vez de que el alumno simplemente copie el ejercicio y el procedimiento en la libreta, que ya vimos que no sirve de nada copiar, lo que tendría que hacer es, después de que el maestro hizo un ejercicio y lo resolvió, tú, maestro, les das ya por escrito otros ejercicios porque no aprenden nada solo copiándolo. Les das ya el ejercicio y ellos lo que tienen que hacer es repetir el procedimiento. Aquí lo que necesitan evocar es el proceso. Paso uno, paso dos, paso tres, paso cuatro. Esa es una. Dándoles buenas técnicas de estudio. Porque si no les das buenas técnicas de estudio como el espaciado, no, o sea, espaciar la información para que lo recuerden mejor a largo plazo, el evocar, en el no solamente copiar, el no solo exponerlos a la información, el vincularlo con cosas que ya entienden. Si les damos de entrada buenas técnicas de estudio, los vamos a frustrar menos. Porque el problema es que no es que nuestros alumnos no tengan la capacidad, en realidad todos los alumnos tienen la capacidad. No hay tal cosa como que hayan alumnos que nazcan con el cerebro más desarrollado para las ingenierías o las matemáticas. Eso también es otro mito. Por ejemplo, esto del hemisferio izquierdo, hemisferio derecho es una mentira. No hay alumnos que sean más creativos, no hay alumnos que sean más ingenieriles, ¿no? Todos los humanos, por hecho de ser humanos, tenemos la capacidad de aprender lo que sea. Es nada más que empleemos buenas técnicas de estudio y de enseñanza. Entonces, así no los frustramos, porque es como cuando avientas a una persona a la piscina y le pides que aprenda a nadar. Estás aventando muchos maestros lo que hacen equivocadamente, muchos maestros de matemáticas avientan a los alumnos a aprender matemáticas sin darle las técnicas. Entonces, obviamente, se desesperan y nadie quiere, y se llama autoeficacia. La autoeficacia es la capacidad, o sea, la concepción que tenemos nosotros de qué tan buenos somos de lograr algo. De eso se trata todo. Si los alumnos sienten que no tienen autoeficacia, si los alumnos no se consideran capaces de lograr o aprender algo, en este caso matemáticas, no lo van a seguir intentando. Entonces, si nosotros cuando les intentamos enseñar, les damos la información y no les damos buenas técnicas de estudio, los frustramos, entonces obviamente, pues no van a querer, nadie quiere seguir haciendo algo que le está saliendo mal y que lo están tratando mal y que lo están frustrando y que obviamente solo se estresa. Entonces, el primer paso es darles buenas técnicas de estudio para que los alumnos no se frustren y no les vaya mal. Lo siguiente es vinculándolo a cosas que ya conozcan, ¿ok? En este caso, las matemáticas pueden jugar muchísimo con ejemplos y estoy seguro que, o sea, si ya estás aquí, esta es una maestra que seguro experimenta y busca nuevas maneras, pero estos ejemplos de que imagina que Pepito tiene 5 tortas y lo tiene que compartir con sus amigos, ese tipo de ejemplos están muy buenos y puedes apoyarte de herramientas como ChatGPT, por ejemplo, para poder desarrollar ejemplos más personalizados, o sea, ejemplos que les involucren a ellos, ejemplos de cosas que pasen en su familia, en su casa, este tipo de cosas o situaciones parecidas a las que ellos se pudieran enfrentar en el día a día, va a hacer que lo recuerden mejor. Y la verdad no sé en qué nivel estés, porque si es cálculo probablemente sea algo como bachillerato o universidad, pero pero sí, o sea, en partes esto es un poquito de lo que se puede hacer. Espero haber respondido un poco la pregunta, Daryl. De todos modos, les voy a recomendar un par de libros que van a profundizar todavía más en estos temas, ¿va? Muy bien. Entonces, en conclusión, ¿sirve de algo pasar en limpio tus apuntes? La respuesta es que no, si simplemente copias. Si simplemente estás copiando sin pensar en el significado, no sirve en nada. Pero si lo que estás copiando, o sea, si te gusta utilizar plumones porque se ve bonito, ten en cuenta que lo haces
por un gusto personal y no porque de verdad eso te ayude a aprender mejor. No porque lo escribas con letra bonita te va a ayudar a entenderlo mejor. No porque lo escribas de manera acomodada o ordenada en tu libreta te va a ayudar a aprender mejor. Lo que hace que lo aprendamos, uno, es vinculándolo con algo que ya sepamos. Dos, es pensando en el significado de lo que estamos copiando. Por ejemplo, si estamos copiando un texto acerca de la clase que vimos, es pensar en esos ejemplos, es relacionarlo con otra cosa que ya conozca, como cuando están leyendo un libro y mientras leen se detienen por momentos y piensan o se explican las cosas que están aprendiendo. O por ejemplo, ahorita, mientras están en esta clase y estamos platicando acerca de esta información, ustedes están pensando en cómo utilizarlo en su día a día. Ese tipo de cosas son las que funcionan de verdad. Pero si, por ejemplo, les pasara esta presentación y les pidiera que la copiaran en su libreta, eso no sirve para aprender mejor. O bueno, y aquí quiero matizar algo. No es que hayan técnicas que no sirvan para nada. En realidad, a pesar de que utilicemos malas técnicas de estudio, siempre vamos a aprender algo. Como cuando vimos, ¿no? El experimento de solo leer dos veces o leer y evocar. Al final sí recuerdas algo, pero definitivamente hay técnicas que funcionan muchísimo mejor y si ya sabemos que la educación en México, el sistema educativo no es el mejor del mundo, no tenemos todos los recursos como quisiéramos, tenemos alumnos, tenemos salones saturados, no tenemos el presupuesto que quisiéramos, no tenemos, o sea, si sabemos que tenemos escasez de recursos, escasez de tiempo, escasez de energía, ¿por qué entonces no enfocarnos a las cosas que sabemos que nos van a dar mejores resultados y descartar aquellas que pues no son tan eficaces? Pero, por ejemplo, si algún alumno copia en su libreta, no es que no vaya a aprender nada, pero definitivamente va a aprender menos que alguien que utiliza una buena técnica de estudio, ¿ok? Muy bien. Y aquí Daryl dice, exacto, muchos chavos al no relacionarlo con algo que viene, que con algo ven que el tema no es algo que van a usar en la vida. Sí, exactamente. O sea, porque les estás dando una fórmula y no tiene, o sea, ven una gráfica, ven una parábola y no entienden cómo esto puede estar relacionado con su vida. Y es una realidad que nosotros sí tenemos que vincularlo con algo que ya conozcan para que digan, ah, ok, no solo para que genere interés, sino también para que lo puedan aprender. Si no, no lo van a recordar. Solamente van a memorizarlo temporalmente y luego lo van a olvidar. Y bueno, hasta aquí yo sé que hay un montón de información. Sé que ya llevamos una hora acá. Eh, gracias por la paciencia, gracias porque creo que solo se ha desconectado una persona. Qué bueno, qué maravilla. Y aquí ya nada más nos falta dos cosas que les quiero decir para cerrar con broche de oro, para poder no poder dormir de tanta información y de tanta, de tantas cosas. ¿Qué sigue? Les voy a compartir dos cosas ya para ir cerrando. La primera son técnicas de estudio efectivas y es un poco como para recapitular porque ya estuvimos hablando de estas técnicas que no funcionan, pero ya para ser concisos vamos a hablar de las técnicas que sí funcionan, ¿ok? Y nuevamente, si quieren conocer más, pueden ir a la fuente que tal cual googlean Dunlosk 2013, ¿ok? Tal cual. Esta es la bibliografía. Y algo que se van a dar cuenta, antes de que se las muestre, es que las mejores técnicas de estudio cuestan 0 pesos aplicarse y las pueden aplicar desde hoy. Y esto es algo que me parece maravilloso, porque hace la semana pasada, o creo que ya tiene 2 semanas, estuve en una conferencia delante de 800 alumnos y 100 maestros de universidad superior. Eran de universidades privadas. Y uno creería que lo que necesita la educación hoy en día, definitivamente es más inversión en los maestros, más inversión en los alumnos, más recursos. Sí hace falta. Pero para poder empezar a hacer un cambio hoy en día, o sea, podemos empezar a ver un cambio en nuestros alumnos simplemente utilizando mejores técnicas de estudio y las mejores técnicas de estudio cuestan 0 pesos y es básicamente nosotros aprenderlas como maestros para poderlas implementar. Entonces, la verdad, esto es algo que al menos a mí me da mucha esperanza porque pues sí se puede hacer algo y hay cosas que podemos hacer con costo cero y es maravilloso. No se trata de iPads, no se trata de inteligencia artificial, no se trata de nada de esto, se trata de buenas técnicas de estudio. Y ahora sí, la primera es detenerse mientras lees y autoexplicarse. Por ejemplo, tenemos cualquier libro, ¿no? Este, Cuando estés leyendo, y esto puede ser tanto para un libro de texto como para el libro que estés leyendo, bueno, ya saben, al final les voy a recomendar un montón de libros y ya saben que yo siempre hablo de libros, ¿no? Entonces, esto no necesariamente para novelas, sino libros de no ficción, donde estén de psicología, historia, matemáticas. Entonces, cuando estén leyendo, ven algo interesante
y se detienen y se lo autoexplican. Se hablan solitos a sí mismos de, ah, sí, de hecho esto lo puedo aplicar y esto lo puedo, y te vas vinculándolo con otros libros que ya leíste. Eso es una buena técnica de estudio y es transmitírselo a nuestros alumnos para que ellos también lo hagan. Después, hacerse preguntas sobre lo aprendido. Y es que mientras el maestro está dando la clase, lo ideal es que los alumnos vayan apuntando preguntas, ya sea preguntas que el mismo maestro haga o que a ellos les vayan surgiendo, que después ellos puedan responder o que esas preguntas puedan luego hacer una pila de esas preguntas para después hacerse un examen ellos mismos y estudiar. Por ejemplo, hablando de esto de las preguntas, lo que hago con mi esposa se llama Joana, pero le dicen Joyce de cariño. Entonces, lo que hago con Joyce es ella le dan diapositivas, o sea, sus maestros pues pasan diapositivas durante la clase y le pasan artículos. Entonces, lo que hacemos es que agarramos todas estas diapositivas y estos artículos en PDF, o sea, las diapositivas en PowerPoint y los artículos en PDF y se los cargamos a ChatGPT y le digo a ChatGPT, dame una lista de 50, 20, 30. El número depende de cada quien, ¿no? Dame una lista de 50 preguntas abiertas, acerca de todos estos temas. Entonces me da una lista de preguntas y le digo, házmelo a manera de evaluación y hace un examen. Son puras preguntas abiertas, lo imprimimos y luego ella lo tiene que ir respondiendo. No son de opción múltiple, son preguntas abiertas que ella tiene que ir respondiendo. Entonces, estas preguntas en donde ella tiene que responder de manera abierta y para eso tiene que recordar pues lo que ya vio, es una de las mejores técnicas de estudio. Autoevaluarse, flashcards. No tengo aquí, pero son estas tarjetas, se les llama index cards, así las pueden encontrar en Office Max, en papelerías. Son estas tarjetas blancas de 3 por 4 pulgadas, que tienen líneas de un lado y de otro lado son blancas. Entonces, en estas tarjetas, sí, sí se ubican cuáles, es en donde de un lado pones una pregunta y del otro lado pones la respuesta. Y esta es una técnica súper efectiva para cuando estás tú solito. Por ejemplo, ándale, index cards, sí. Este, no tengo a mano, disculpen. Pero sí son tarjetas, eso es papel. O sea, no, lo único interesante es que ya vienen cortados en rectángulos y vienen en paquetes de 100, 500 y nada más tienen líneas, pero ustedes lo pueden hacer en cualquier hoja en blanco, pero estos son como cartoncito medios duros. Entonces, es una buena técnica. Por ejemplo, si yo tengo que estudiar solo y no tengo un compañero con el cual estudiar, o por ejemplo, muchos alumnos que desafortunadamente no cuentan con el apoyo de los papás para estudiar porque los papás están trabajando, entonces, fichas bibliográficas, ándale. Fichas, eso. Perdóname, Mónica, no me soy el nombre. Este, entonces, es una buena técnica para estudiar solo, porque lo que haces es que si estuvieras con alguien, y esto es algo que igual lo puedes hacer obviamente con alguien, es que una persona te hace la pregunta y tú la tienes que responder. Y ya la persona que te está preguntando te dice, ah, ok, la respondiste bien. Muy bien, Mónica, sí. O sea, esto no pasa de moda. Las mejores técnicas de estudio no van a pasar de moda. De hecho, bueno, sí. Entonces, pues tú ya solito lo que haces es que escribes la pregunta a un lado y lo que necesitas es importante tener retroalimentación, en el momento. Es decir, después de que te respondiste la pregunta, este, volteas la tarjeta y ves, ah, ok, la respondí bien o no la respondí bien. Entonces lo que haces es que tienes esta pila de, no sé, 40 tarjetas de preguntas que vas a utilizar para poder estudiar el capítulo 1 de tu libro, ¿no? Del capítulo 1 de lo que va a venir en el examen. Entonces tienes una pila de 40 tarjetitas. Te vas haciendo las preguntas y la contestaste bien, la colocas de un lado y esas las vas a ignorar. Y la contestaste mal o contestaste a medias, la pones en otro lado, en una pila diferente. Al final, ya que termines de hacerte todas las preguntas y ver todas las tarjetitas, vas a tener una pila de tarjetitas de temas que respondiste mal. Entonces, sobre esas vuelves a repasar. Ahora sí ya puedes volver a consultar información. De hecho, bueno, consultar información de, ok, ya vi que estas preguntas las respondí mal, ¿qué puedo hacer? Necesito abordar la información. No solo es releer otra vez mis hojas para podérmela aprender de memoria, ¿no? Es la información que vi donde no he dominado bien. ¿Qué puedo hacer? Puedo, por ejemplo, buscar algún video de YouTube de algún otro maestro. Esto es algo que le pueden decir a sus alumnos. Pueden buscar algún otro video de YouTube de algún otro maestro que explique ese tema, pero de esta otra manera, de este otro ángulo, para poderlo dominar mejor. O algo que pueden hacer es platicar con ChatGPT
Y aunque sé que a muchos les da miedo ChatGPT, realmente es una buena técnica de estudio para preguntarle cosas. O sea, tiene un modo que es como modo estudio, que ya está hecho para maestros y alumnos, en donde ya la información la verifica. Entonces le dices, oye, mira, estoy estudiando sobre tal tema y me gustaría que me dieras más ejemplos acerca de esto, este tema, acerca de de cálculo, por ejemplo, o acerca de la historia de tal cosa. Le das el nombre del tema, dame más ejemplos. Entonces, lo que vas a hacer para poder aprenderlo mejor es conocer más, o sea, entender, o sea, abordarlo desde otro ángulo para poder tener más puntos con los cuales conectarlo y así, pues, poderlo recordar mejor. Para eso sirven las flashcards. Las que te salieron bien, pues ya está, ya lo aprendiste. Las que te salieron mal es el tema que aún está un poco endeble, entonces necesitas consultar más información para hacer más conexiones, que esa información nueva se conecte con otras cosas, por eso más ejemplos, que alguien más te lo explique, para que llegue ese momento de, ok, ya lo entendí. Y pues esto es así como se puede empezar a estudiar. De hecho, cuando, por ejemplo, Joyce, tiene la próxima semana un examen, por ejemplo, ahorita está en época de exámenes, ¿no? De hecho, es la época de exámenes ahorita ya que antes de vacaciones. Entonces, antes de empezar a estudiar el examen, lo que le digo es, haz una serie de preguntas y analiza o evalúa de los temas en donde estás flaqueando. O sea, de los 10 temas que vas a presentar, que va a venir en tu examen, chécate cuáles son en donde más problemas, sí, donde más flaqueas. Entonces hace esto de las preguntas, lo que hace es que agarra todos estos PDFs y documentos que le dan a sus maestros, los carga a ChatGPT, le da una lista de preguntas, las responde y las que pues sale equivocada o parcialmente correcto, es sobre eso en donde ya saben dónde tiene que comenzar, porque es el punto que tiene que reforzar. Porque si algo lo estudias bien, pues lo vas a, si estudió bien, porque esto a veces, estos son exámenes que son como el examen que recapitula todo lo que ha visto en el semestre. Entonces hay muchas cosas que como las estudia bien, porque evoca, son cosas que no olvida. O sea, una vez que lo aprendió bien hace 3 meses, pues todavía lo recuerda. Entonces por eso comienza haciendo este análisis de en dónde estoy flaqueando y ni me concentro en estas, porque lo demás, pues de alguna manera, como ya evoqué, todavía lo recuerdo. Y al final sí lo puede repasar ya todo, puede dar un repaso general, pero se va a enfocar y va a comenzar por los puntos en donde está un poquito más débil. Y por último, explicárselo a alguien con tus propias palabras. Y nuevamente, esto parece sencillísimo y a veces, o sea, podría hasta parecer decepcionante lo que estamos viendo, porque es que como que aquí no hay, o sea, no parecen como soluciones mágicas, ¿sabes? O sea, son cosas muy simples, las mejores técnicas de estudio. Pero de verdad creo que eso es lo maravilloso y creo que eso es lo esperanzador, que todo esto lo podemos hacer desde hoy. Podemos implementarlo con nuestros alumnos, no importa que no tengamos recursos. Lo más caro de aquí son las fichas bibliográficas, tener que comprarlas, pero fuera de eso, justo el último es explicárselo a alguien con tus propias palabras. Y es que eh, por ejemplo, yo leo un libro y después de que mientras estoy leyendo un libro, cuando voy manejando, le voy platicando a Joyce, oye, fíjate que ahorita estoy aprendiendo acerca de esto y esto está vinculado con otro libro y te acuerdas que habíamos platicado y, por ejemplo, le cuento cómo ella lo puede utilizar para sus clases. Entonces, el hecho de que yo explique con mis propias palabras algo quiere decir que lo estoy conectando con cosas que ya conozco y esta es una de las mejores y estoy evocando información de otros lados que traigo de regreso. Entonces, el poder explicarlo con tus propias palabras es de las mejores técnicas de estudio, ¿ok? Muy bien. Entonces, en resumen, necesitamos aprendizajes duraderos, significativos y transferibles. ¿Qué significa? Duraderos. Necesitamos apostarle a largo plazo. No nos interesa que nuestros alumnos recuerden cosas solamente para el día del examen. Necesitamos que recuerden para toda la vida, porque así es como estamos construyendo una cosa encima de la otra. La otra, significativos. Significativo es que puedan entender el significado de lo que están aprendiendo. O sea, no podemos enseñarles qué es un rambután solamente pidiéndole que repitan 500 veces la palabra rambután. No podemos aprender cómo se ve un billete de 100 pesos, qué es lo que hay en un billete de 100 pesos, simplemente poniéndonos de frente a un billete de 100 pesos. Necesitamos entender de qué se trata lo que estamos hablando, lo que estamos viendo, y para eso necesitamos conectarlo con otras cosas. Y transferibles. Esto es bien interesante. Algo es transferible cuando aprendiste bien algo, es cuando puedes transferirlo. Es decir, cuando puedes utilizarlo de un área a otra. No queremos aprender matemáticas solamente para la clase de matemáticas. Queremos aprender matemáticas para cuando mi cliente me pide una factura y tenga que calcular mi porcentaje de IVA. Para ese tipo de cosas. Para cuando tenga que ir al súper y sea capaz de sacar un presupuesto.
El poder utilizar lo que aprendí en una materia y llevarlo a otra diferente, eso es transferible. Entonces necesitamos aprendizajes que sean duraderos, significativos y transferibles. Y así es como les vamos a cambiar la vida a nuestros alumnos. Es a eso lo que le tenemos que apostar, no solamente a, pues, a ir a darles la clase y cubrir con nuestras horas para que nos paguen. Ahora, y ya por último, les voy a dar el tema más controversial del que pudiéramos. Bueno, no sé si es el más controversial, pero pues es esto de la neurociencia. 9 de cada 10 maestros creen que la neurociencia debería guiar cómo enseñamos, pero es muy parecido al tema de los estilos de aprendizaje. La neurociencia no es el camino, es la psicología. ¿Y por qué pasa esto? ¿Por qué tantos maestros creen que la respuesta está en la neurociencia? Porque ¿y por qué es preocupante? En parte es un problema porque quiere decir que estamos buscando el camino equivocado. O sea, estamos buscando las respuestas. Estoy seguro que muchos de ustedes tienen dudas acerca de cómo enseñar mejor, cómo mantener motivados a sus alumnos, cuáles son las mejores técnicas para dar la clase, cómo enganchar a mis alumnos durante la clase. Y probablemente han escuchado un montón acerca de estas cosas de neurociencia, neuroeducación, neuro no sé qué. Y esto hemos estado buscando estas respuestas en el camino equivocado, no por el camino de la psicología. Y es que la neurociencia se ha vuelto popular en los últimos años con justa razón, y es que muchos investigadores han llamado al siglo XXI como el siglo del cerebro, y es que es una realidad, eso sí, que en las últimas décadas hemos descubierto más acerca de cómo funciona el cerebro, más que en toda la historia de la humanidad. Eso es completamente cierto. Y la neurociencia sí sirve, pero la neurociencia sirve más para la medicina. O sea, y es ahorita donde vamos a entender cuál es la diferencia entre la neurociencia, entre la psicología y por qué a nosotros como maestros o como estudiantes, en realidad no es la disciplina que más nos interesa conocer. También parte del problema que ha ocasionado esto de la neurociencia es que a todo le ponen el prefijo neuro, neuroeducación, neuropedagogía, neuroaprendizaje, neuroescritura, neuroestimulación, neuromarketing, neuropolítica, neurooratoria, neuro todo. Y también esto es señal de que muchas personas, o sea, si han salido muchos charlatanes a raíz de esta popularidad de la neurociencia. Han salido muchas personas que no saben de lo que hablan, que no saben que están hablando de psicología y le están llamando neurociencia. Y obviamente lo hacen con la intención de vender. Nuevamente, regresando a la anécdota de que hace 2 semanas estaba delante de 100 maestros y directores de universidades privadas, o sea, es una realidad que hay muchas personas que con tal de vender algo nuevo, le ponen el nombre, un nombre sexy, un nombre que venda. Yo me dedico a la publicidad, me dedico a vender cosas. Entonces, es una realidad que hay mucha gente que no con las mejores intenciones, pues dicen, ah, bueno, vamos, está de moda esto, vamos a ponerle. Escuché por ahí, vi un video de YouTube, vi un TikTok que la neurociencia, que la neuro no sé qué. Y sí, son disciplinas de verdad, pero la gente que muchas veces habla de eso, no necesariamente, a veces está hablando de psicología. Así de fácil, solamente le llaman neuro, porque suena mejor, porque suena más sexy neurociencia que psicología. Y pónganse a pensarlo, ¿cuántas personas que estudian psicología no conocen? Bueno, al menos yo, las personas que conozco que estudian psicología, parece que son las personas que más necesitan atención psicológica. O sea, la psicología no tiene mucha popularidad en nuestra sociedad actual, al menos no en México. Definitivamente la neurociencia suena más sexy, suena más atractiva que la psicología, pero la neurociencia estudia la parte biológica del cerebro. O sea, estudia el órgano, así como es como estudiar el corazón biológicamente, o sea, cómo funciona el órgano del corazón o estudiar el órgano del hígado. La neurociencia estudia el órgano del cerebro. Por eso digo que tiene muchos aportes a la medicina, pero no necesariamente a nuestra práctica educativa como maestros. Mientras que la psicología, pues sí estudia el tema de comportamientos, conceptos como atención, motivación, interés, todo ese tipo de percepción, ese tipo de cosas son cosas de la psicología, no de la neurociencia. La neurociencia estudia cosas como las neuronas, la sinapsis, la química del cerebro, que definitivamente es interesantísimo. Y un maestro, por supuesto que puede saber de neurociencias, pero no necesariamente eso lo hace un mejor maestro. Es como que yo sepa de marketing, o sea, es como me va a ayudar igual saber de marketing que saber de neurociencia al momento de dar mi práctica,
mi, mi práctica. En cambio, la psicología estudia el cómo aprendemos, cómo recordamos o por qué nos motivamos. Y esto es importante porque si queremos encontrar respuestas, o sea, por eso muchas veces no encontramos las respuestas que queremos porque estamos buscando en el lugar equivocado, porque si sale un nuevo libro acerca de neurociencias y me voy y me lo compro, o neuroeducación, me va a decir, o sea, les digo porque yo he comprado un montón de libros de neurociencia con esta idea de, bueno, aquí me va a decir cómo puedo enseñar mejor, pero me termina hablando de la dopamina, me termina hablando de la química del cerebro, que obviamente, bueno, está padrísimo saber que una sinapsis es un proceso eléctrico, luego químico y luego eléctrico, pero ¿y eso qué con mis alumnos? O sea, no sé cómo mantener motivado a mi alumno que está delante de mí con este tema de química eléctrico-químico. En cambio, la psicología sí lo hace. Y es que las aportaciones que realiza la neurociencia son relevantes desde un punto de vista científico y médico, pero aportan poco desde el punto de vista educativo. Así de fácil, ¿ok? Esa es la conclusión. Pueden obviamente un maestro saber neurociencias, por supuesto, pero si pues priorizamos y tengo pues poco tiempo, definitivamente me interesa más primero aprender psicología y eventualmente aprender más de neurociencias, ¿ok? Así que mucho ojo, y esto es importante también cuando les quieran vender algo de neuroeducación, porque hay muchas veces hay gente allá afuera que le llama neuroeducación o neurociencias cuando en realidad es psicología. Y dentro de la rama de la psicología hay una que es la psicología cognitiva. La psicología cognitiva, que hay un montón de libros y ahorita les voy a recomendar varios de los libros que yo recomiendo. Por ejemplo, el que compartí hace poquito en el grupo de Edumitos es un libro de psicología cognitiva. La psicología cognitiva es una subrama de la psicología que estudia precisamente cómo aprende el cerebro. Muchos de los experimentos y muchas de las cosas que vimos hoy son psicología cognitiva, ¿ya? Entonces, las personas cuando afuera le ponen el neuro con tal de, o sea, mucha gente allá afuera para vender cosas le pone el prefijo neuro, pero y si una persona, o sea, no tiene nada de malo que te vendan algo de neurociencias, pero que sí sea neurociencias, pero nosotros como maestros que nos quiera venderlo como neuroeducación, cuando en realidad pues es psicología, el hecho de entrada que no sepa qué es psicología y qué es neurociencia, pues ya habla mal de la persona, pues quiere decir que no sabe mucho de lo que está hablando y pues no, pues para qué, ¿no? Entonces, nuevamente esto, hablando de estas prácticas, hablando de quitarnos de lado las cosas que nos estorban para enfocarnos en las que de verdad son importantes, una que creo que es de las más importantes es dejar de buscar en el camino equivocado, volver a prestarle atención al tema de la psicología y específicamente a la psicología cognitiva para poder mejorar pues, nuestra práctica como maestros y como estudiantes. Y ya para ir cerrando, hay un autor que me gusta mucho, se llama Héctor Ruiz Martín, es autor del libro de Edumitos que le compartí hace poquito, también es el autor del libro de Aprendiendo a Aprender, que de hecho lo tengo resumido en el podcast, es español y es director de la Science Teaching Foundation. Es como el Instituto de la Enseñanza de las Ciencias. Este instituto se encarga de promover justamente la enseñanza o sea, se dedica a compartir herramientas, capacitaciones y cosas para maestros que están en el área de STEAM, de ciencia, tecnología, etcétera. Entonces, es director de esta fundación, es español y es autor de varios libros justamente basados en evidencia científica, psicología cognitiva específicamente. Entonces, una vez en una entrevista le estaban preguntando, ¿cómo crees que sería el futuro de la educación? Y me encantó su respuesta porque decía, bueno, algunos fantasean con que el futuro de la educación sea como la Matrix. ¿Se acuerdan de que en Matrix, cuando Neo está aprendiendo artes marciales, lo que hacen es que le cargan la información, le cargan el programa y automáticamente aprende karate y aprende jiu-jitsu y aprende las cosas? Bueno, dice, muchos creen que el futuro de la educación es que simplemente nos carguen la información en el cerebro y ya está, lo hayamos aprendido. Pero dice, no, la realidad es que yo, el futuro de la educación, como lo veo, es que sea una educación con mejores prácticas basadas en evidencia. Mejores prácticas quiere decir que cada vez sea más popular, o sea, que quitemos a un lado estos mitos populares, estas falsas creencias que vimos justamente toda esta plática, en que los maestros utilicen mejores prácticas, porque ya vimos que son prácticas que cuestan 0 pesos, pueden ser mejor aplicadas y que constantemente estén basando lo que hacen en la evidencia científica, para que no sea un yo creo que o vi un TikTok que, sino que la evidencia nos dice que es por acá.
Entonces, cuando tengamos maestros con mejores prácticas basadas en evidencia, no solo va a ser una mejor educación, sino también pues es un futuro más prometedor. Y la buena noticia es que hoy lo han aprendido. Y ya, muchísimas gracias. Estos son algunos de los libros que me encantaría compartir con ustedes, en donde pueden aprender muchísimo más. O sea, solamente estos libros tienen ya para rato, considerando que un mexicano lee 3 libros al año. Aquí hay como para 2 años. No, pero ustedes sí leen más, yo lo sé, yo lo sé. Bueno, primero está Héctor Ruiz Martín, son dos de Héctor Ruiz Martín, el de Edumitos, que es el de Ideas sobre Aprendizaje Científico. Este se publicó en 2024 y es una recopilación de un montón de mitos o específicamente en cosas como las que vimos hoy. Aprendiendo a aprender, estas son tal cual técnicas de estudio y de aprendizaje. Este es de una doctora en psicología. De hecho, varios de estos libros son de doctores en psicología. Este es de un doctor en psicología cognitiva, este es una doctora en psicología. Él es, bueno, él es matemático con especialidad en psicología cognitiva, ella es doctora en pedagogía, él es doctor en psicología. Entonces, justo la psicología es el camino. Bueno, este habla mucho de la mentalidad del éxito. Es como un libro de autoayuda. Parece un libro de autoayuda, pero es un libro de psicología y cómo en realidad es importante esta parte de la mentalidad. Aquí habla mucho de la autoeficacia, que es cuando un alumno se cree capaz de algo, es cuando lo logra. Por eso digo que suena como libro de autoayuda, pero es de psicología. Y este que habla de la ciencia del expertise, que es como lograr dominar un área. Y este libro explica que rompe el mito de que nacemos para algo. O sea, aquí no sé si hace poco vi que una maestra mandó un video de un resumen del Elemento de Ken Robinson. Ken Robinson, yo tengo resúmenes de libros de él, pero desafortunadamente yo estoy, o sea, hoy con lo que sé, me doy cuenta de que Ken Robinson estaba equivocado. Que este tema del elemento, y nuevamente lo digo sin afán de ofender a nadie si alguien cree en esto, pero este libro del elemento que dice que cada alumno tiene su elemento es una mentira. Y este libro justamente lo refuta, que es un doctor en psicología que ha publicado varios papers científicos. Ah, de lo de las 10.000 horas, de que estudiando 10.000 horas puedes aprender lo que sea, bueno, él publicó ese paper, así de famoso es este sujeto. Entonces, él deja claro que no hay tal cosa como que los alumnos nazcan con ciertas habilidades. Físicamente podemos tener características que nos ayuden en algo, por ejemplo, podemos ser muy altos y podríamos ser buenos en básquetbol, pero en realidad todos, por el hecho de ser humanos, tenemos la capacidad de aprender lo que sea. Depende de nuestra formación y en parte depende de nuestro contexto, que obviamente esto marca nuestros intereses. O sea, depende en dónde nazcamos, en qué familia, en qué nivel socioeconómico y qué es lo que haga la gente a nuestro alrededor. De lo que va a depender lo que vayamos generando interés. Por eso algunos sienten interés por el arte, otros por la ciencia, pero no es que la gente nazca para la ciencia o nazca para las matemáticas. No, en realidad todos tenemos la capacidad de aprender lo que sea y esto es genial saberlo como maestros porque quiere decir que nuestros alumnos, o sea, todos mis alumnos pueden ser igual de buenos en matemáticas. Es nada más que utilice buenas técnicas de estudio. Bueno, de esto trata el libro de Pick. El libro de Enseñar Distinto es una chulada. Es una argentina, se llama Melina Furman. Desafortunadamente falleció de cáncer hace 2 años o en 2024, hace un año. Este libro lo tengo resumido en mi podcast, este también. Y habla o sea, es una guía de paso a paso para maestros. O sea, son muchos, es muy práctico y es para el maestro que está. O sea, todos estos hablan como de investigación de información, pero este tal cual te dice, yo hago esto con mis alumnos y son muchos ejercicios y muchos ejemplos. Y este de cómo aprendemos es es un matemático que también hace muchos estudios. Él sí estudia neurociencias, o sea, él sí es un neurocientífico porque hace experimentos en el cerebro para entender cómo funciona, pero lo lleva al área de la psicología cognitiva. ¿Ok? O sea, él sí es un neurocientífico porque trabaja mucho con médicos, pero habla precisamente de cómo, o sea, combina estas dos partes. Entonces está interesantísimo. Y este es un doctor en psicología cognitiva que habla precisamente por qué a los estudiantes les cuesta muchísimo trabajo. No sé por qué se levantó la mano. Porque a los alumnos les cuesta muchísimo trabajo esta parte de la escuela y que es algo, o sea, la escuela es algo útil y es como antinatural a veces un poco para los estudiantes el tener que ir a la escuela porque representa una dificultad cognitiva, por ejemplo, de primaria, secundaria, prepa, que están soltándose de sus padres y de su familia. Los alumnos de no hacer nada por sí mismos, ahora tienen que pensar por sí mismos. O sea, no solo tienen que valerse por sí mismos, sino además tienen que pensar por sí mismos, lo cual es agotador y es cansado y por eso los alumnos suelen como tener un poco de miedo a la escuela. Y este libro, de hecho, este libro en su versión español fue traducida por Héctor Ruiz Martín.
Mil gracias por todo. Pues lo único malo de esto es que tiene que terminar. Hey, si llegaste hasta el final de este episodio, de entrada quiero agradecerte porque te echaste 2 horas de contenido, pero estoy seguro que valió la pena. La verdad es que yo soy muy fan de escuchar entrevistas larguísimas o luego escuchar conferencias completas en su versión en Spotify o también pues si lo estás viendo en YouTube. Pues no me queda nada más que agradecerte muchísimo y estoy seguro que te llevas varios aprendizajes. Si es así, la mejor manera de apoyar este proyecto es compartir este episodio con algún otro maestro, con algún otro alumno. De hecho, mientras estaba dando la plática, los maestros, y corté estas partecitas por un poco a privacidad de los maestros, pero después de terminar de hablar en la conferencia me quedé platicando con ellos y justamente mencionaban cómo iban a ir corriendo con sus colegas para poderles compartir y difundir este mensaje, porque mientras más maestros tengan esta información y se lo pasen a los alumnos y los alumnos aprendan a estudiar mejor y los maestros aprendan a enseñar mejor, definitivamente hay mucho que podemos lograr. Yo me siento con muchas esperanzas hacia el futuro porque como te habrás dado cuenta, las mejores técnicas de estudio cuestan 0 pesos y no necesitamos ni de inteligencia artificial, ni de iPads, ni de nada de eso para poder hacer un cambio ya. Pero eso significa que necesitamos llevar este mensaje a más personas. 1. Lo que puedes hacer es compartir este episodio con alguien más, sí o sí. Porque además de que haces llegar la información adecuada a la persona adecuada, pues obviamente difundes este proyecto y pues obviamente para mí es un impulso a seguir creando más contenido como este. Y 2, puedes hacer equipo, porque definitivamente algún colega, ya sea compañero de estudio o maestro, que piense igual que tú, que creen en las mismas ideas y ya le cayó el 20, como decimos aquí en México, es decir, que ya pues le quedó claro cuál es el camino, pues es más fácil que puedas hacer equipo con ese compañero de estudio o con ese profe o con esos padres de familia. Entonces, hagamos equipo, comparte este mensaje y pues nada, ya casi termina el año. No quería irme en 2025 sin publicar algo nuevo. Espero antes de que acabe poder publicar un resumen del libro más. Así que recuerda, puedes activar la campanita para no perderte el nuevo contenido. Muchísimas gracias, profe. Muchísimas gracias, estudiante. Mi nombre es Edgar Sumare y si quieres seguir platicando, me encuentras en Instagram como @EdgarSumare. Muchísimas gracias. Nos vemos.